Ya, entonces entro nuevamente acá. Entonces digo, miren, comparo, ¿no? Comparo, entonces tengo los dos sismos, con Chichi me sale 0. Con Única me sale casi 0.4, mientras que con Chichi me está saliendo menos de 0.2. Esa es una primera comparación, ¿no? ¿Ok? Además, con Única, mi señal es enorme. Si yo abro Chichi, miren, mi señal es chiquitita. Incluso puedo poner esta imagen y comparar esta imagen, ¿no? Acá te da la opción para que copies data y para que copies también el gráfico, ¿no? Ya. ¿Qué más puedo comparar? El espectro de respuesta. Eso es muy importante, ¿no? ¿Qué te sale con Chichi? ¿No? ¿Ok? Y ahora, ¿qué te sale con Única? ¿Qué te sale con Única? Como en este caso no te lo está superponiendo ambos, ¿no? A diferencia del otro, voy a ver si no nos da la opción de superponer ambos. Entonces aquí sí vas a tener que llevarlo al Excel y hacer tu gráfico en el Excel y comparar, ¿no? ¿Qué te está saliendo? ¿No? Y eso todavía lo puedes comparar si quieres tener un trabajo más excelente. Podrías compararlo con la norma, ¿no? Lo que hiciste en tu trabajo anterior. Oye, ¿y con la norma qué saldría, no? ¿Ya? Recuerda aquí que estamos asumiendo como que el sismo está ingresando desde roca, ¿no? Porque no tenemos sismos en roca, ¿ya? O sea, eso sí, o sea, lo estamos haciendo como para que ustedes entiendan el tema, más ustedes saben que cuando tengan que realizar algún trabajo de este tipo, tendrían que ingresar el sismo en roca o en la superficie rocosa, ¿ya? Ahora, también cuando tú exportas, te sale toda la data, espectros de respuesta, espectros de Fourier, ¿no? Entonces, puedes hacer muchas otras comparaciones, ¿ya? ¿Han tenido alguna duda con el uso del programa? Sí, profesora, una consulta más. Sí. Este, ahorita estamos comparando solamente en el análisis de respuesta lineal. Ujú. Entonces, todas las comparaciones de los tres sismos que tengo Lineal que equivalente analizar, ahorita. lineal equivalente, disculpe. Entonces, solamente comparo los sismos dentro del lineal equivalente y luego también comparo los sismos dentro del lineal, nada más. Entonces, no comparo Ese entre es lineal y uno. lineal equivalente. Sí. Entonces, tú tienes dos comparaciones. Primero dices, comparaciones con el ingreso de los sismos en el método lineal equivalente y haces ahí tu análisis. También haces lo mismo para el método lineal, tu análisis, ¿no? Ahora luego tu tercera comparación entre el método lineal y lineal equivalente en términos de resultados, ¿no? Para el mismo sismo, ¿qué te sale en el lineal y qué te sale en el lineal equivalente? Lo mismo con Única, para el mismo sismo, ¿qué te sale en el lineal y en el lineal equivalente? O sea, tendrías Mm, un total casi de 4 comparaciones, ¿verdad? sí. Una Ok. consulta más, profesora, y ya la última. Cuando en el Bedrock que me piden al momento de utilizar, de poner las características del Uh-huh. perfil, del perfil, tendría que usar el último estrato, ¿cierto? Vuélveme a repetir tu pregunta, no te entendí. Cuando pongo las características del perfil en el programa, me pide, Uh-huh. me pide para que pueda correrse el programa, el bedrock, que sería la última capa de abajo. Ah, sí, Esa la sí, estoy sí. poniendo como la última capa que está registrada dentro del perfil con el ensayo de más W, más W. Sí, está bien. O sea, te refieres acá, ¿no? Voy a salir y voy a abrir un nuevo archivo y otra vez, allá odian. Siguiente. Ya, si tú quieres colocar las características de la roca, haces un clic en roca y acá debes de colocar todas las características que se te ha dado. En este caso serían las de la última capa. Sí, las de la última capa es tu roca Ah, ya va a ser. y de tu roca tienes que colocar la información. Y una consulta más. La data que tengo que ingresarle al DeepSoil tiene que ser la data ya trabajada, ¿cierto? Que esté corregida por una base.
Te corrige el corregida por dipsoid. filtrada. Ajá. Ah, claro, tu data de, claro, sí, la data que tú le vas a ingresar de preferencia que sea ya la data corregida. Si bien el dipsoid te puede corregir, no tiene la corrección por filtrado, si ustedes se dan cuenta. Entonces es mejor Sí, que tú profesora. ingreses una data corregida. Entiendo, profesor. Esa sería la data que trabajamos. Uh-huh. No ¿Alguna tendría otra consulta? más preguntas. Gracias. Ah, una más, profesora. La última, me acabo de acordar. Dame un minutito, denme, chicos. Ya, profesora. Ya, ¿cuál es tu consulta? Profesora, en las curvas de reducción del módulo de corte y la de amortiguamiento, en la data que le ingreso, yo la he trabajado, pues, de la forma como que agarré la imagen, la puse en un Excel y comencé a tirar Uh-huh. líneas para encontrar los puntos que, según yo estimo, podrían ser. Y Perfecto. esos puntos recién lo ingresé al programa. ¿De esa forma estaría bien Sí, trabajarla o tendría que buscar una sí. fuente para encontrar las gráficas? No, porque acá yo les he dado gráficamente y les he puesto los puntitos como para que ustedes digan, ¿qué valor tengo de G sobre G versus la deformación? ¿No? Ay, no. Y acá tienen la deformación para hacer, por ejemplo, para 0.01, ¿qué valor tenías? O sea, el problema no lo tenías con la deformación, sino solamente encontrar el valor, ya sea del amortiguamiento o de GG, o sea, encontrarlo gráficamente. Ujú. Sí, entonces sí está bien. Creo que Gracias, esa era la profesora. misma pregunta del delegado. Gracias, profesora. Listo, ¿hay alguna consulta? Profesora, yo tengo unas consultas. Sí, sí, dime. Ok, mis consultas es para poder hacer más interpretaciones, sobre todo para las conclusiones. Ahí me gustaría, por ejemplo, hablar algo acerca de la animación del desplazamiento. Entonces, después de haber analizado todo, yo puedo decir que mi desplazamiento en la superficie, solo trabajando con la capa uno, que es la de la superficie, ¿no? Yo podría decir Ujú. si mi línea azul, que un inicio antes de la animación es vertical, después de la animación como que tira un poco para al menos 0.001, podría decir que ese es mi desplazamiento en la superficie cierta, ¿verdad? Sí, pero hay una cosa interesante que cuando tú procesas, tienes esos valores de desplazamiento. Entonces podrías más bien hablar en términos de qué valor de desplazamiento máximo te sale con respecto a su posición original, ¿no? O sea, para eso descárgalo en el Excel y en el Excel vas a tener esa información. Lo que tú estás viendo gráficamente también te lo da el programa numéricamente. Cuando tú Ok, profesor. exportas, Me da, tienes toda la data. cuando he exportado me ha dado como cuatro o cinco columnas. Por Ujú, ejemplo, he descargado el tiempo historia de Kobe. No, he descargado el tiempo historia de mi sismo al Excel de la aceleración. ujú. No, el primerito, el tiempo historia, el time history plots. Y ahí me daban varios valores. Para Cuando graficarlo en el tú, Excel, sí he usado ajá, solo el tiempo y la primera columna, ¿no? Que corresponde a las aceleraciones. por ejemplo, me voy a exportar a ver, ¿dónde lo exporto? Es que mi máquina está súper llena acá. Ya lo voy a exportar en descargas, ¿ya? Y voy a crear una nueva carpeta. Ejemplo.
Ahí voy a descargar, ¿ya? Y pongo aceptar y grabar. Sí, quiero abrir ahora mi archivo. Lo único que me está descargando aquí, primero, es el sismo, ¿ya? Ahora, eso es porque yo me he colocado acá. Si yo me coloco en desplazamientos, no me va... No, yo no trabajo con espectro de respuesta, pero igual, voy a entrar nuevamente a este equipo, descargas y ejemplo, ¿no? Aceptar, grabar. No, le voy a poner, sí, no le he puesto, no me da, o sea, si quieres, digamos, tener toda la data, graba de espectro de respuesta, porque acá sí te da más opciones, ¿no? Entonces, voy a volver a buscar mi equipo, mis descargas y mi ejemplo. Aceptar, grabar. Ya, lo voy a superponer, ¿ya? Sí. Sí. Ya, entonces voy a abrir ahora el sismo de mis resultados. Entonces lo que te está dando son las aceleraciones, los esfuerzos, la intensidad de área, y este es de tu espectro de respuesta, y este es de tu espectro de Fourier. Pero te dice acá, este es de tu capa 1. Luego tienes tu capa de salida, ¿no? Igual, ¿qué sale con respecto a la aceleración, con respecto al espectro de respuesta y con respecto al espectro de Fourier, ¿no? Luego ya tu perfil y el esfuerzo cortante y el ángulo de fricción. En realidad yo trabajaría más con el esfuerzo cortante, ¿no? Es un solo estrato. Entonces, si tú tienes el PCA o tienes, digamos, esta aceleración, ¿no? Podrías sacar también cuáles son los desplazamientos, ¿no? Porque si tú tienes la aceleración, si tú integras, vas a tener la velocidad, si tú integras, vas a tener los desplazamientos. O sea, lo que quiero decirte es que si quieres hablar en términos de desplazamientos, habla del valor numérico, ¿no? No puedes, digamos, en un informe hablar de manera cualitativa, ¿no? Se observa que es mayor o que es menor. Siempre es bueno acompañar esa tu opinión con algún valor numérico. Ok, profesora. Y una última consulta. Para hacer las configuraciones tanto de roca y de las diferentes capas, bueno, creo que es el amortiguamiento, el damping, ese valor es un valor estándar, es un valor que obtengo de hacer, investigando lo que es alguna tesis, algún artículo. Eso, tu valor y que está muy bien que me pregunten, ya me parecía raro que no me pregunten eso. Ese valor tú lo tienes que investigar y decirme, para la roca de esa velocidad, de acuerdo a tal autor, se estima que el amortiguamiento es tal. Recuerden que esos valores de amortiguamiento salen del laboratorio, ¿no? Pero en el caso de la roca no te he dado. Entonces tú tienes que considerar algún valor en función a alguna bibliografía que has revisado. Y con respecto al perfil de suelos que estamos analizando, igual, o No, te he dado ahí los datos. Si revisas, ¿no? Aquí tienes tu amortiguamiento. ¿Cuál es tu máximo amortiguamiento? Tienes este valor. entonces, según más o menos aproximadamente cada perfil, debería poner numéricamente lo que interprete de la gráfica. Porque yo Sí, a todos los perfiles le he puesto 5% a todos. no, acá está tu amortiguamiento, mira. Voy a volverte a mostrar otro ejemplo. Siguiente. Ya. Acá, por ejemplo, tienes el máximo amortiguamiento. 1.4249 es el primero, ¿no? Siguiente.
igual, mi curva es la misma y sigue teniendo el mismo valor, ¿no? Acá, siguiente, 1.1948 y mi máximo amortiguamiento es 1.1948. Es el mayor que tú tengas. Yo tengo aquí, por ejemplo, varias curvas de módulos de corte y de amortiguamiento, pero en tu trabajo tú tienes una sola curva. Entonces tienes el mismo valor para todos. ¿Ok? ¿Hay alguna otra consulta? Ok, profesora. Una última. Cuando hago el análisis lineal, me he dado cuenta que el lineal no acepta valores para data para la curva de referencia ni nada. Solo es necesario las características de espesor, el peso y lo que es la velocidad, ¿no? Eso es correcto, ¿cierto? Sí, es lo que te pide, digamos, el programa, ¿no? Por ejemplo, regreso acá y voy a abrir un nuevo archivo, ¿no? Entonces, análisis, método, tú dices lineal. Igual, recuerda que si estás lineal o lineal equivalente, siempre vas a trabajar en el dominio de las frecuencias. De ahí ya no te da opción. Cuando es lineal es un método muy sencillo, ¿no? Y aquí Ahí, entrarías, si quieres complementar algo, lo más que te da es equivalente lineal, por si deseas complementar algo, ¿no? Entonces, cuando tú colocas la siguiente opción en tu tabla avanzada, sí te da la opción para que ingreses las velocidades de ondas de corte, ¿no? El peso unitario y el espesor. Y sí, acá eso sí. igual le vas a poner el lineal. Sí, eso Es todo lo que sí. te pide. Ya no piden lo que es la curva de- El módulo de del corte. cortante normalizado. Uh-huh, uh-huh, Ok, sí. profesora. Listo. Gracias. Profesora, una consulta más. Cuando corremos el lineal, Uh-huh. en el último ítem, me parece que se llama, no me acuerdo, el último ítem, cuando lo corres, nos aparece cero, no hay gráfica, pero cuando lo corro con el análisis lineal equivalente, pues sí me aparece. Bueno, la idea es esa, ¿no? Que ustedes justo comparen y lleguen a algunas conclusiones con ambos métodos. Eso también sería un buen punto para compararlo. Un punto para comparar. Pero asegúrate Ya, de que no estés cometiendo errores en el programa, sino sean netamente sus resultados, ¿no? está bien, profesora, gracias. Profesora, tengo una consulta de la clase anterior. En la clase Sí. anterior, usted nos mencionaba que, que si nosotros queremos conocer el sismo en roca, pongamos la opción de deconvolución. Uh-huh. ¿O me equivoco? Ok. Entonces, cuando yo hice esa consideración, haciendo en la parte del tipo de, el método de análisis de ni lineal equivalente, no me bota gráficas al final, si yo considero esa deconvolución en el bedrock. Entonces, no me bota, por ejemplo, los espectros de respuesta, ni los desplazamientos, ni nada. ¿Eso a qué se debe? En cambio, si no pongo la deconvolución, sí me bota los datos, ¿no? Que los datos que queremos, ¿no? Claro, la deconvolución significa que tú le estás dando, o sea, tú tienes tu sismo en la superficie, ¿ya? Y le estás pidiendo que este sismo de superficie, ¿no?, lo baje hasta tu roca. Entonces, para eso le tienes que dar todas estas propiedades, ¿no? Ok, que ya le estás ingresando. El problema es que cuando tú le ingresas un sismo que realmente no corresponde de repente a las propiedades de este suelo, internamente el programa puede tener errores numéricos y eso hace que no tengas tus resultados correctos, porque normalmente sí debías de tener acá tu valor de tu registro en la roca y también tu espectro de respuesta en la roca. ¿Por qué pasa eso? Porque muchas veces toda la data que vas a tener, ¿no?, corresponde a otro tipo de suelo y el sismo de repente es muy grande o tiene otras características y entonces no se ajusta numéricamente a esas características del terreno.
Ok, profesora, gracias. Listo. Entonces ya salimos de todo lo que es el tema del programa. Vamos a revisar un poco más de este tema teórico, porque sé que ya todos ustedes han entrado en el programa y eso nos da ventaja, ¿no? Entonces, en el análisis de respuesta de sitio, que es lo que ustedes están desarrollando, lo que van a obtener son espectros de respuesta de diseños, van a evaluar esfuerzos y deformaciones y determinar las fuerzas sísmicas que pueden causar la inestabilidad de estructuras. Para eso te sirve el análisis de respuesta sísmica, ¿no? ¿En qué está basada? En que todas las fronteras son horizontales, que la respuesta del depósito del suelo es causado predominantemente por las ondas SH. Esto es lo que estás haciendo. Tú estás ingresando un sismo y para esta tarea estás asumiendo que tienes el sismo registrado justo en la roca y lo estás elevando para ver qué pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos sismos grandes en roca y porque si no ustedes tendrían que hacer todo el tratamiento de algún sismo y llevarlo a roca, ¿ya? Que eso ya lo pueden hacer basado en esta teoría posteriormente, ¿no? Entonces, lo que tú estás haciendo es ingresar tu movimiento en el afloramiento de la roca y eso lo estás bajando aquí. Estás considerando un medio elástico, ¿no? para este caso. Y ya asumiendo el programa de que el sismo que tienes está en roca, está bajándolo internamente a tu afloramiento rocoso en la base. Eso no es lo mismo que deconvolucionar y luego esté elevándolo hacia la superficie. ¿Ya? Deconvolución significa que tú tienes tu sismo en suelo y lo bajas. ¿Okay? Acá no, estás bajando tu roca, porque se asume que la variación de la roca con respecto a la base o al afloramiento es mínima, ¿no? Y hay algunos factores de corrección que depende si tu tipo de roca es rígida o elástica, ¿no? Y existen muchos programas, acá yo tengo Plaxis, Shake, ahora ustedes están utilizando el Deep Soil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos las aceleraciones en roca en el dominio del tiempo. De esas aceleraciones en roca en el dominio del tiempo lo pasamos al dominio de la frecuencia, ¿no? Y para pasar al dominio de la frecuencia utilizamos la transformada de Fourier, ¿no? Recuerden que en la clase anterior algunos de ustedes se quedaron para justo ver ese video de la transformada de Fourier y la transformada rápida de Fourier, ¿no? Y vieron que todo esto se originó en la época de cuando se estaban probando muchos avances nucleares, ¿no? Entonces, se dio justamente porque querían saber el contenido de las vibraciones o las frecuencias predominantes en las que se estaban dando todos estos movimientos, pero de la manera más rápida. Entonces, de ahí sale la transformada rápida de Fourier, ¿no? Entonces, cuando ya lo tienes en el dominio de la frecuencia, recién planteas tu función de transferencia. Y esa función de transferencia, que es una función matemática, lo que te está representándote es cuánto se va a ampliar tu señal en función de las características de tu suelo, ¿no? De tu velocidad de ondas de corte, de tu módulo de corte, ¿no? Es esa la que tú vas a multiplicar por tu señal. Y al multiplicar, ¿no? por tus aceleraciones, pero ya pasadas al dominio de las frecuencias, entonces vas a tener tus aceleraciones en la superficie. Pero como lo tienes en el dominio de las frecuencias, otra vez vas a tener que realizar la transformada inversa de Fourier para pasarlas al dominio del tiempo. Eso es lo que hace el programa con toda la data, ¿no? ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, cuando les expliqué sobre las correcciones por filtro, todo ese procedimiento matemático que se hace con ese conjunto de datos? Es casi similar, más complejo yo diría, para el caso de la transformada de Fourier y la inversa de la transformada de Fourier, ¿no? Entonces, tenemos el método lineal. El método lineal está basado en el uso de las transformadas de las funciones de transferencia. ¿Qué te va a dar? ¿En qué medida se amplifica o deamplifica cada frecuencia del movimiento? Las funciones de transferencia puedes utilizarla para expresar diferentes parámetros de respuesta, por ejemplo, desplazamientos, velocidades, aceleraciones, ¿no?
El tiempo historia del movimiento de entrada en la roca base es representado como una serie de Fourier, ¿no? Y usualmente se emplea el algoritmo de la transformada rápida de Fourier, ¿no? Entonces yo a los que no han visto de repente el video les recomiendo ver nuevamente por qué llamamos transformada rápida de Fourier, ¿no? Luego, cada término de la serie de Fourier, cuando ya lo tienes en el dominio de la frecuencia, empiezas a multiplicar por la función de transferencia, ¿no? Entonces, si nosotros estaríamos hablando, por ejemplo, de un suelo uniforme no amortiguado sobre una roca rígida, ¿no? ¿Ok? La ecuación del desplazamiento sería esta, similar a la que también hemos visto en la primera parte de este curso, ¿no? Omega es la frecuencia circular, K es el número de ondas. A y B son las amplitudes de las ondas viajando en las direcciones, ¿no? Porque algunas se refractan y otras se reflejan, ¿no? ¿Ok? Hacia arriba y hacia abajo. Entonces, teniendo la ecuación del desplazamiento, podemos plantear su función de transferencia. Entonces, su función de transferencia es esta. 1 coseno de la frecuencia, entonces puedes trabajar para diferentes frecuencias o diferentes periodos, y lo inviertes y tienes la frecuencia, por los espesores de los estratos. Por eso es que en el programa te pide ¿cuál es tu espesor? ¿No? Con respecto a tu velocidad de ondas de corte, a tu BS, ¿no? Con respecto a tu BS. ¿Okay? Entonces, tú estás multiplicando cada uno de los datitos por esta función de transferencia. ¿Okay? Y por eso tendrías la solución en la superficie. Eso es siempre y cuando tú estés en suelo uniforme. ¿Qué pasa si estás en otro tipo de suelo? Y acá, por ejemplo, tienen, ¿no?, el ejemplo, ¿no? Que podrían también ustedes hacer la prueba, ¿no? Con estos datos, ¿qué es lo que les sale en la superficie? Incluso, ¿no?, si yo te doy una señal cortita, tú podrías multiplicar cada uno de tus datos que están en el dominio de las frecuencias por este valor, ¿no? Cada uno si tienes 100 datos, cada datito por este valor, ¿no? ¿Ok? Y luego hacer la inversa de Fourier y deberías de tener esta misma salida, ¿no? Entonces, esta es la función de transferencia por la que yo estoy multiplicando. Entonces, de ahí que ustedes siempre escuchan el término de función de transferencia, que también es algo similar a cuando te dicen cuál es la nueva amplitud, tu cociente espectral, ¿no? Que vas a tener esa amplitud, cuánto se amplifica tu señal, ¿no? Ahora, si tuvieras un suelo uniforme amortiguado sobre roca rígida, ¿no?, y ustedes es roca elástica, ¿no?, entonces la amplificación se puede plantear utilizando esta ecuación de función de transferencia. Para estos casos ha sido bastante sencillo demostrar la solución de las ecuaciones diferenciales, pero si te das cuenta, sigue en función del contenido de frecuencia, de tu espesor y de tu velocidad de ondas de corte. Pero como ya estás hablando de un suelo amortiguado, en la solución también está el valor del amortiguamiento. Entonces multiplicas cada uno de tus datos, ¿no?, cada uno de tus datos por esa función de transferencia, ¿no? Tienes tu señal que estás ingresando, sacas tu espectro de Fourier y cada uno de sus datitos multiplican por ese valor. Por ejemplo, en el examen, de repente yo les puedo dar la señal tiempo-historia. Ustedes tendrían que sacar con el seismoprocesor el espectro de Fourier y te doy la función de transferencia. Te digo, bueno, vas a utilizar la ecuación de la función de transferencia para un suelo amortiguado sobre roca rígida. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Programar en tu Excel esta función de transferencia y multiplicar a cada uno de tus datos, de tu espectro de amplitudes de Fourier, ¿no? Ya. Y luego, como lo vas a tener en espectro de amplitudes de Fourier, otra vez lo retornas y lo conviertes en tiempo-historia, ¿ya? También se presenta el mismo caso Profesor, para un suelo. Sí, una consulta. ¿Qué representa W? la frecuencia, omega es la frecuencia. Esta es la frecuencia. Que se calcula como la velocidad de corte, de onda de corte sobre el espesor. También, pero también tú recuerda que tienes tus diferentes periodos, ¿no? 0.1, 0.2, 0.3, ¿no? Todos los periodos que encuentres. La inversa del Es la periodo que frecuencia. viene a ser. Claro, claro. Es la frecuencia normal, la de siempre. Sí,
Ajá, Ok. tu inversa del periodo es tu frecuencia. Entonces, cuando tú analizas para diferentes contenidos de frecuencia. No utilizas para un solo contenido, porque tu señal tiene diferentes contenidos de frecuencia, ¿no? ¿Ok? Entonces, de esta señal, por ejemplo, si tú lo quisieras tener solamente en registro, tiempo, historia, tendrías que sacar sus periodos. ¿Cuáles son los periodos de esta señal? Entonces, de repente vas a tener 100 datos con el mismo periodo, otros 100 datos con otro periodo. ¿Bien? Entonces, el espectro de Fourier lo que te está sacando, básicamente, es en la inversa de ese periodo, cuál es la amplitud máxima que tienes para cada caso. Entonces, cuando tú analizas tus datos, no vas a analizar una sola frecuencia, vas a tener que analizar una serie de frecuencias, ¿no? O sea, todas las frecuencias que haya podido tener el sismo. Todas las inversas de los periodos que haya podido tener el sismo. Es eso. Ya. Ahora viene el suelo uniforme amortiguado, que es vuestro caso, sobre roca elástica, ¿no? En este caso, una base rígida actúa como un extremo fijo. Entonces, cualquier onda viajando hacia abajo es completamente reflejada hacia arriba, ¿no? Y puede ser atrapada por medio de toda la energía de la onda elástica en el suelo, ¿no? Ahora, si tu roca es elástica, las ondas que alcanzan la frontera entre el suelo y la roca, estas ondas, solo serán reflejadas parcialmente. Entonces, ¿qué significa que van a ser reflejadas parcialmente? Si yo te estoy diciendo, tú tienes una roca que no es rígida, entonces tus ondas son reflejadas parcialmente. Entonces, significa que si tú ingresaste tu valor de tu sismo en la superficie, como las ondas solamente son reflejadas parcialmente, no vas a tener el total de tu señal en la base, ¿no? Vas a tener un valor menor en la base. Si tu roca fuera rígida, sí, básicamente estaría ingresando casi toda tu señal, ¿no? Entonces, parte de la energía de la onda será transmitida a través de la frontera y viajará a través de la roca, disipándose por la radiación. Entonces, las amplitudes del movimiento en la superficie serán más pequeñas que para el caso de una roca rígida. Esa es la diferencia entre una roca rígida y una roca elástica. Vuestro caso es una roca elástica. Si tuvieras ese caso, la función de transferencia que estás usando es esta. O sea, tú estás multiplicando por coseno de omega el espesor de cada uno de tus estratos y tus velocidades de ondas de corte, ¿no? ¿Ok? El AZ es tu relación de impedancia, ¿no? ¿Qué es la impedancia? Es la relación que vas a tener entre tu estrato, cuánto se amplifica tu estrato superior, entre tu estrato inferior, ¿no? Ya sea con respecto a la velocidad de ondas de corte, ¿no? ¿Ok? O con respecto a algún parámetro. Esa es la impedancia, ¿ya? Entonces, en ese caso, pues, todos tus datitos se van a multiplicar por esa ecuación, ¿ya? Ahora, pero tu caso no es solamente no tienes un solo estrato, tú tienes varios estratos, ¿ya? Entonces, el análisis de problemas prácticos de respuesta y generalmente, pues, se presentan de esta manera. Entonces, si se presentan de esta manera, tú tienes un módulo de corte, tienes un amortiguamiento. ¿Por qué acá no está BS? Porque se asume que tu módulo de corte lo estás sacando de tus velocidades de ondas de corte, ¿no? Y de tu modelo de rigidez que estás ingresando, ¿no? Entonces tú tienes tu G y para tu G pues tienes tu relación del G máximo, del G sobre el G máximo, el normalizado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tienes tus estratos de esta manera? ¿Qué es lo que está haciendo internamente el programa, ¿no? Primero, asume que en las fronteras parte de la onda es reflejada y parte de la onda es transmitida, ¿no? Ya. Entonces, soluciona la ecuación para el primer estrato, ¿no? Y como ya tiene el dato en este estrato, tu sismo que sale, entonces este sismo que sale, ahora con este sismo que sale, hace lo mismo para el siguiente estrato. Calcula todos sus resultados y tiene un sismo de salida. Con este sismo de salida hace para el siguiente estrato, ¿no? Entonces,
¿qué hace? Diferentes funciones de transferencia para cada estrato, y así llega hasta tu último estrato, ¿no? Pero siempre toma en cuenta que parte de la onda de la que llega acá se va a reflejar y otra se va a transmitir. Y vuelve a plantear nuevamente el modelo, ¿no? Entonces, como son funciones bastante complicadas, no es ya que programes una sola ecuación y multipliques a toda tu data, sino son acumulativas, es que han salido estos programas como el DeepSoil, el Shake, ¿no? Acá, por ejemplo, tienes la profundidad en metro y tu velocidad promedio de ondas de corte, ¿no? Entonces, podrías ingresar tus datos y vas a tener tu señal, ¿no? Ese es en el método lineal. ¿Qué pasa en la aproximación lineal equivalente? Todos sabemos que el comportamiento del suelo no es lineal, ¿no? Entonces, este método lo que te hace es aproximar las propiedades lineales equivalentes del suelo, ¿no? Y tratar de ser más cercano a las características reales del terreno, o sea, el método no lineal, ¿no? El módulo cortante lineal equivalente, ¿qué significa módulo cortante lineal equivalente? Que tú simplemente estás considerando este G, ¿no? Lineal, ¿ok? Lineal. Es tomado como un módulo cortante secante. Entonces, ya no lo vas a tomar de manera lineal, sino como un módulo cortante secante. Y la relación de amortiguamiento equivalente es la pérdida de energía en un ciclo. Eso lo hemos visto también en la primera parte, ¿no? De propiedades dinámicas. Entonces, como el módulo de corte y tu relación de amortiguamiento son constantes, van a depender del nivel de deformación inducido en el estrato. Entonces, ¿qué es lo que se asume? ¿No? Que si, por ejemplo, tú tienes tu deformación cortante versus tiempo, no se va a tomar el 100%, porque sabes que en el caso de tu señal hay una parte que sí es muy alta y hay otra parte que va disminuyendo gradualmente. Entonces, de ahí que en los registros tiempo-historia de deformación, ¿no? La deformación cortante efectiva es tomada solamente como el 65% de la deformación pico. Entonces, dado que el nivel de deformación depende siempre de las propiedades lineales equivalentes, hay que realizar un procedimiento iterativo para asegurar que las propiedades utilizadas en el análisis son compatibles con la deformación. Entonces, partes con un 65% de la deformación pico. Para ese 65%, empiezas con tu proceso iterativo para conseguir tu módulo de corte y amortiguamiento, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo internamente el programa, ¿no? Entonces, calculas tu deformación cortante y verificas qué amortiguamiento tiene, ¿no? Vuelves a entrar a tu señal y compruebas si ese es efectivamente tu módulo de corte que tú estás obteniendo de tus resultados. Vuelves a ingresar a tu señal con tu deformación y así repites el proceso, ¿no? Entonces, este es, por ejemplo, un suelo amortiguado y estratificado sobre roca elástica con una respuesta no lineal, ¿no? En el método no lineal, que ustedes de repente ya lo van a ver más adelante, acá sí ya tienes que utilizar otro tipo de modelos, ¿no? Los modelos que están utilizando ustedes son los modelos más sencillos, ¿no? Pero si tú quisieras en un futuro especializarte en esta línea, tendrías que reforzar otros modelos, ¿no? Por ejemplo, el modelo hiperbólico, ¿no? O el hiperbólico modificado, ¿no? Ahora, además, no es solo eso, estás haciendo tú una pequeña partecita, pero aquí hay un tema interesante, el análisis bidimensional de la respuesta dinámica del suelo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el análisis unidimensional te sirve cuando tu terreno es plano, ¿no? Pero, ¿qué pasa si tienes una topografía accidentada, ¿no? Les voy a mostrarles ahora, por ejemplo, el caso que tuvimos de Sacsayhuamán, ¿no? En Sacsayhuamán nuestra topografía era accidentada. Entonces ahí nosotros tuvimos que utilizar el análisis bidimensional. Entonces cuando ya utilizas el análisis bidimensional, ¿no? Porque se te puede presentar diferentes tipos de obras como presas, túneles, estacas, ¿no? Entonces ya tienes que irte a otro tipo de software o de métodos, como por ejemplo elementos finitos, ¿no? Normalmente para el análisis bidimensional nosotros hemos utilizado el Quake,
¿no? Pero también hay muchos otros programas, ¿no? Como el Plaxis. Y entonces ya trabajas en elementos finitos, cómo vas a discretizar todos tus elementos y asumes cómo se comportarían tus bordes, ¿no? ¿Ok? Entonces, hay luego muchos otros métodos, como por ejemplo también el de la viga de corte. En general, o sea, este tema es bastante amplio, ¿no? Y no solamente eso, estamos hablando del análisis bidimensional, ahora también se está trabajando mucho en el análisis tridimensional, ¿no? Porque se asume que de repente el bidimensional no es tan apropiado y sí necesitamos hacer el análisis tridimensional, ¿no? Porque de repente las condiciones del suelo están variando significativamente en las 3 dimensiones, ¿no? Como vemos en estos ejemplos, ¿ok? ¿Por qué desarrollamos todo este tipo de modelamiento, ¿no? Como les dije al inicio, necesitamos saber cuál es el comportamiento del suelo, cuál es tu espectro de respuesta y comparar con tus espectros de diseño, ¿no? Necesitamos saber cuál es la relación del suelo y de la estructura, a lo que llamamos interacción suelo-estructura. Si tu cimentación va a ser capaz de soportar todas las deformaciones que se puedan presentar, ya sea producto de la carga o de las propias características del suelo. Si la respuesta dinámica de la estructura induce a la deformación del suelo, o en sentido contrario, si la deformación del suelo te está alterando las características de deformación de la estructura. Ok, entonces, bueno, lo que trato de transmitirles es que este tema es bastante amplio, ¿no? Y hay muchos otros análisis, ¿no? Que ya no lo vamos a ver porque, pues, creo que ya se ha comentado bastante. Hay una cosa interesante también, que es el tema de ¿por qué tenemos entonces los diferentes tipos de suelos? ¿De dónde nace este tema de que en las normatividades tú tienes suelo tipo A, tipo B, tipo C, o por ejemplo suelo tipo 1, tipo 2, ¿no? Justamente de todos estos trabajos de las amplificaciones que se han visto, ¿no? Entonces, en las normas internacionales, muchos autores se han dedicado muchos años de su vida, han realizado muchos ensayos para determinar cuánto se amplifica un suelo y en función de eso han propuesto los diferentes tipos de suelos y ese valor de la amplificación, que nosotros también lo tenemos en la norma, ¿no? Solamente que somos un país en desarrollo y estamos tratando de avanzar con todo lo que son las amplificaciones. Y de ahí que viene que, por ejemplo, ya desde el año 74, el profesor Sid establece, ¿no?, cómo varían los espectros de respuesta, pero él analiza en 104 sismos, ¿no? Y luego utiliza también esta misma información para calibrar sus modelos que utilizan para el análisis de respuesta de sitio en los lugares donde no se tenían estaciones acelerográficas para que puedan ser utilizados, ¿no? Igual aquí, creo que a algunos de ustedes les ha tocado el sismo de México, han podido verificar cuál ha sido la amplificación del terreno, ¿no?, y los efectos locales que pueden tener en determinadas zonas, ¿no? Por ejemplo, es del sismo de Loma Prieta, y esta es la comparación con las diferentes normatividades, ¿no?, que se tienen y los espectros de respuesta. Los principales factores que influyen en los efectos locales del sitio son los factores sismológicos, geológicos, geotécnicos y geométricos, ¿no? Entonces, nosotros estamos aquí, ¿no?, en los factores geotécnicos, ¿sí? Los factores geológicos tendríamos que tener toda la información de la geología de la zona, ¿no? Y también estamos analizando los factores geométricos, porque sí, necesitamos tener el espesor de los estratos, la topografía, las configuraciones respectivas, ¿ya? Entonces, con eso estaríamos terminando este tema. No sé si tienen alguna consulta. Sí estaba compartiendo, ¿no? No me di cuenta si estaba compartiendo o no. Sí, ¿verdad? Sí, profesora. Ya dejo de compartir ahora. Profesora, Ok. tengo dos consultas. La primera es para más o menos, luego de la explicación de este tema y contextualizándonos en la norma,
básicamente nosotros lo que estamos haciendo es analizar el factor S y el factor C, el factor de amplificación sísmica, ¿cierto? Para poder entender lo que hace un estructural, ¿no? Porque el estructural para hacer sus análisis de los coeficientes sísmicos necesita conocer el factor S y el factor C. Sí, pero puntualmente para tu zona. Cuando hablas de la norma te generaliza para diferentes zonas, ¿no? Son factores conservadores. Cuando tú haces un análisis de respuesta de sitio, es puntual para tu punto, para tu zona. Entiendo, entiendo. Entonces, básicamente, podríamos decir que todo este estudio de sitio podría reemplazar el espectro, ¿no? O sea, básicamente lo que quiere el estructural es el espectro para que pueda verificar, ¿no? Entonces, Podría sería más... reemplazar siempre y cuando tus resultados te salgan más conservadores que el de la norma, porque recuerda que la norma es 0.30, lo que te dice es que no puedes utilizar valores que te salgan menos conservadores, ¿no? Entonces, en realidad es algo que a veces uno puede dar razón por la poca experiencia que se tiene de repente en nuestro país en estos temas, ¿no? Entonces, la norma tiende a ser conservadora. Sin embargo, en otras normatividades sí te dan la opción de que si tú tienes tu espectro de respuesta obtenido de un análisis de respuesta de sitio, podrías utilizarlo para el diseño de la estructura que estás planteando. Ok, profesora. Y O la sea, ahí siguiente no te pregunta... dice si te sale mayor o si te sale menor, ¿no? Ah, ok, entiendo, profesora. Y la segunda consulta es con respecto a qué, qué beneficio trae o qué es lo que se logra al realizar al considerar la interacción suelo-estructura, por ejemplo, para el diseño de una cimentación superficial o profunda, por ejemplo. O Ya, sea, ¿qué esta trae? pregunta ahora Ujú. yo se las aplico a ustedes, ¿no? De acuerdo a lo que han escuchado de estos temas, ¿qué beneficio traería para la interacción sobre estructura? ¿Tú qué piensas, José Miguel, por ejemplo? Respondiéndote tú a tu misma pregunta, ¿qué beneficio le encuentras a todo lo que estás aprendiendo? Mm, mm, Podría decir que, y haciendo un símil con el estudio de sitio, poder obtener valores más exactos para no tal vez sobredimensionar cargas en el diseño que se vaya a hacer, Ok, menos ¿qué más conservadores. dice? Perfecto, ¿qué más dice Gianfranco Rivera? Y tienes que prender tu cámara cada vez que les pregunte, tienen que tener su cámara prendida, chicos. Gianfranco Rivera, ¿está en clase? No está en clase, Gianfranco. Ok, faltó. María Fernanda Yajahuanca. ¿Qué opinas? ¿Qué Buenos días, beneficios nos profesora. trae? Ajá. Yo Prendan creo sus cámaras, chicos. también lo que había mencionado José Miguel, lo que vamos aprendiendo en las clases que hemos tenido es también para tener conocimiento más sobre en sí cuál va a ser la respuesta de la estructura, la respuesta real, que nos permite conocer un poco más de la realidad y, y también tener como un conocimiento más exacto de cómo esto nos podría ayudar para que en sí, como más nos hemos enfocado en lo que son respuestas ante lo que son los sismos, para tener mayor como conocimiento de ello y poder quizás también ayudar a la parte de lo que es el diseño y que estos diseños sean como que no vayan como que menores o mayores dependiendo del caso de cómo es la realidad y que estos sean diseños óptimos que puedan servir completamente. Muy bien. Y ahora yo les hago otra pregunta, ¿no? Y relacionada también a lo que comenta José Miguel, ¿no? ¿Qué preferirían? ¿Tener un registro tiempo-historia de un sismo real en un acelerógrafo o hacer un análisis de respuesta de sitio con estos métodos que se les está enseñando? ¿Qué opinas? Vamos a ver si está en clase Jean Paul Pérez. Prende tu cámara, Jean Paul.
No está Pérez Ochoa. Joel Israel Velázquez. Estaba prendiendo mi cámara. Sí, estoy ingeniero, estaba prendiendo mi cámara. Cuando no prenden su camarita, me imagino que están ahí descansando todavía en su camita. Levántense, chicos. Aquí estamos. Ya. Ok, ¿qué opinas, Jean Paul? ¿Qué preferirías? La pregunta era con respecto al espectro de... Sí, o sea, si tú tienes, digamos, ¿qué prefieres? ¿Con qué espectro de diseño preferirías, pues, realizar los cálculos de tu estructura? ¿Con uno que salga de tu registro tiempo-historia de un acelerógrafo o con un análisis de respuesta de sitio? Ya, yo creo que lo de la respuesta de sitios más conveniente, ¿no? Son datos que se están tomando ya, creo que son más válidos. ¿Tú qué opinas, Kennedy? Pienso que depende. Tengo la idea que depende bastante, porque consideraría el análisis del registro tiempo-historia de un sismo pasado, pues como lo que hizo City utilizaría, ¿no? Como que se estandariza bastante a, a ciertas características y puntos, pero cuando tú ya haces un análisis in situ, vas a determinar tu espectro de respuesta quizás del cielo, del suelo, de acorde a las características que se presentan ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, en el análisis que hacemos ahora, dependiendo de los 14 estratos que teníamos, se llega a percibir, ¿no? Que a medida que la profundidad disminuye, los desplazamientos van aumentando, ¿no? Eso debido a la característica de la velocidad de ondas de corte que tiene cada suelo. Entonces, si es que tú probablemente llegas a utilizar algo estandarizado, pues te alejas de lo real, ¿no? Que serían las características de tu suelo, creo yo. ¿Y tú qué opinas, José Miguel? ¿Qué preferirías utilizar? Mm, Bueno, profesora, yo considero que lo correcto debería ser hacer un análisis de estudio de sitio para cualquier proyecto, ¿no? Ya sea un proyecto de edificación, eh, puentes, estructuras metálicas, etcétera, porque esto nos permitiría conocer mejor las propiedades y características del suelo y esto nos va a permitir a su vez que podamos tener valores no muy mayorados, sino valores más exactos y no sobredimensionar, por ejemplo, el diseño, ya hablando de la parte estructural del diseño de una estructura, ¿no? Pero consultando la norma también menciona, ¿no?, que estos estudios de sitios no deben ser menores a lo que considera la norma, ¿no? Entonces, ahí es donde depende, ¿no? En caso se hace el análisis de estudio de sitio en un lugar específico, compararlo luego con la norma para conocer mejor, ¿no? Cuál va a ser, predecir mejor el comportamiento, ¿no?, de la estructura. ¿Y tú, Fernando José, preferirías hacer un análisis de respuesta de sitio en vez de utilizar un registro sísmico de un acelerógrafo? Si tuvieras un sismo fuerte y se registró en el acelerógrafo, ¿qué preferirías hacer? ¿Utilizar ese registro o realizar tu análisis de sitio? Yo creería que, como dicen mis compañeros, sería mejor un análisis de sitio, porque la norma es algo estandarizado, que divide en zonas. No estoy hablando de la norma, estoy hablando de un registro real de un sismo. O sea, tienes tu registro real de tu sismo, imagínate que que se refiere al sismo que estamos esperando, ¿no? Registramos tu sismo de marca 8.5. Entonces, tienes ese dato de tu acelerógrafo en un punto X, digamos, ¿no? Pero en ese mismo punto, la pregunta es, ¿se va a realizar la construcción de algo? Entonces te dicen, ¿qué prefieres utilizar? ¿El registro sísmico o vas a realizar un análisis de amplificación sísmica como se está haciendo en este trabajo?
Yo diría que la amplificación sísmica. ¿Y tú, Josman, Allison? Disculpe, ¿se me escucha, Miss? Sí. Bueno, en este caso creo que sería mejor, ¿no? El análisis de respuesta de sitio, ¿no? Porque en este caso proporciona, creo, una mejor evaluación, ¿no? O sea, en cuanto a las características, ¿no? Geológicas y técnicas específicas del sitio donde afectarán la respuesta sísmica, en este caso. Yo lo veo así mismo. Sí, Fernando, José Ángeles. Una acotación que quería hacer sobre eso es sobre los resultados que habíamos encontrado. Es que, y recuerdo que usted lo había mencionado con anterioridad, en el caso de Puno, ¿no? Que no porque exista pues un sismo de tanta magnitud en tal lugar, pues se sienta de esa forma por lo mismo de la amplificación. Lo que pude notar cuando hice las comparativas, la comparativa de los sismos, es que yo agarré tamices de suelo, bueno, estratos de suelo, y comencé a hacer los expresos de respuesta. Y los suelos que estaban en la capa 13, 14, pues tenían un comportamiento muy similar, todos eran igualitos, se superponían, porque no había mucha diferencia por lo mismo, aunque los sismos eran de distintas magnitudes y de distintas aceleraciones, algunas más grandes que otras. Eran muy similares, la amplificación era muy baja. En cambio, en la superficie, pues era muy elevada las diferencias bastante, gráficamente. Entonces, yo recordé justamente que usted mencionó el caso de Puno, que de su elevada altitud y por su tipo de suelo, pues aunque allí se produjese numéricamente un sismo muy fuerte, pues realmente el riesgo o el peligro sísmico que esta pueda tener no coincidía, ¿no? Entonces, el análisis de amplificación sísmica nos permite eso, profesora. Sería, por eso es que si tenemos un dato de la aceleración, consideraría que sería necesario hacer un estudio de amplificación sísmica para decir, o análisis de sitio para poder determinar realmente el riesgo que este conlleva. Ya. Bien, chicos, es interesante escucharlos, pero sin embargo creo que sirve la pregunta nuevamente para recordarles que el análisis de amplificación sísmica nace a raíz de que no se tienen muchos instrumentos que hayan registrado sismos históricos, ¿no? Entonces, tienes que buscar algún método indirecto que te dé por lo menos una representación más cercana de cómo se va a comportar tu terreno frente a un sismo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los rangos que tú deberías de considerar? ¿Cuáles son los niveles, ¿no? Primero, si tú tienes registros históricos en tu zona, ¿no? De un sismo grande y que ha sido, pues, registrado en un acelerógrafo, esa es la data que deberías de utilizar, porque es la data real, es la data que representa el comportamiento real de tu suelo. ¿Ok? Y de ahí nace la red acelerográfica, ¿no? Y todos los reportes y las señales, ¿no? De cómo se está comportando el terreno, ¿no? Ese es lo primero. ¿Qué pasa si no tienes esta información, o tienes información solo de sismos pequeñitos y no tienes información de sismos que tengan grandes aceleraciones, ¿no? Entonces puedes recurrir a otros métodos más indirectos. Una opción sería utilizar las normatividades, como por ejemplo la norma de 030, y otra opción sería utilizar el análisis de respuesta de sitio. Claro. Entonces, primero es tu data de registros históricos. Si no tienes data de registros históricos de sismos muy fuertes que te puedan servir para tu modelamiento, porque eso es lo que realmente pues, se sintió en la superficie, sin necesidad de que hagas ningún modelamiento matemático, ahí te quedan dos opciones. Dentro de esas dos opciones tienes el análisis de respuesta de sitio o tu norma E030. En ese caso,
sí está bien lo que ustedes dicen, mira, utilizar la norma E030, que es bastante general, pues prefiero realizar un análisis de respuesta de sitio, que es donde yo represento de mejor manera las características del suelo, ¿no? Ante esa segunda posición, sí sería correcta vuestra respuesta, ¿no? Pero si tú tienes data de registros sísmicos, es lo mejor que puedes hacer. O sea, estás representando con lo que realmente pues, se dio en esa zona de estudio, como por ejemplo el sismo de Lagunas, que aquí no se registró, entonces prefiero utilizar esta información. El problema es si de repente estos sismos fueron pequeñitos y no tienes la aceleración más grande. Pero, por ejemplo, ustedes, para el caso a los que les tocó Ecuador, tenían el registro tiempo-historia del sismo de Ecuador, ¿no? De este sismo grande que ocurrió en el 2016, ¿ya? Entonces, solamente eso para que quede claro siempre ese tema. Entonces, ¿a qué debemos de apuntar? A la instrumentación de nuestro país, ¿no? Debemos de seguir instrumentando con acelerógrafos para tener información real de cómo se comporta el suelo, porque lo que tú tienes es ya la aceleración en la superficie. Eso es lo que estamos intentando hacer con el Deep Soil, ¿no? Con el Deep Soil lo que intentamos hacer es, de alguna manera, un método indirecto para determinar, ¿no?, cuál va a ser mi aceleración en la superficie, ¿no?, con las características de mi terreno. En el otro caso, yo ya tengo este resultado que estoy buscando con este método, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces, no sé si alguien tiene alguna consulta antes de tomar un receso. Dime, Kennedy. Sí, profesora. Tenía la duda de cuál es la diferencia, o quizás estoy entendiendo mal los conceptos de la aceleración pico máxima y la aceleración máxima. Hablamos de lo mismo. La aceleración pico máxima, ¿no?, se entiende que es tu aceleración máxima en un punto. Hay algunos autores que te dicen, bueno, yo voy a considerar mi aceleración máxima solo el 65% de mi aceleración pico. Ahí sí podrías de repente, si estás con algún modelo que te considere solo el 65%, hablar de ese tipo de aceleración. Pero normalmente cuando tú tienes tu señal, tu aceleración pico es tu aceleración máxima. Ya. Gracias, ingeniera. Ya. Entonces, a las 8:40, 14 minutos de descanso. Ya, o 10 minutos, 8:36. Ya, 8:36, regresamos con el siguiente tema. Profesora. Hola. Dime, Álvaro. Profesora, no sé si está. Sí, te escucho. Profesora, sí, quería esperar este momento porque quería esperar este momento porque quería acotar algo. La semana pasada hubo una duda que incluso yo le pregunté en clase diciéndole si es que la TA4, el envío tenía que ser personal o grupal. Y usted me indicó que era personal. Al final creo que el delegado le preguntó por interno y bueno, creo que el día de ayer le confirmó que era grupal. Pero previo a esos días, dos de mis compañeros de grupo, soy Álvaro, soy del grupo 6, dos de mis compañeros de grupo mandaron su tarea personal. Y yo el día de ayer mandé la tarea de los 3 participantes restantes. Entonces, mis 2 compañeros que mandaron personal, o sea, yo no entendí la indicación y me dijeron de que yo mandara la tarea con el nombre de los 5 integrantes y yo lo mandé de 3. Y yo pensando, porque dije, bueno, ellos ya mandaron, entonces ya tienen su nota, simplemente voy a mandar los 3 restantes. Pero ahora me están llamando la atención para interno y dicen, no, tenías que poner el nombre de los 5 integrantes. Entonces, yo he metido la pata, yo he entendido mal. Entonces, Yo sí, creo los que 5 hemos trabajado, de eso sí, no tengan ninguna duda. El detalle es esto, chicos, ¿no? En mi caso no tengo problemas de que lo hayan enviado de manera individual o de manera grupal. Efectivamente, en la clase anterior cuando me preguntaste, yo te indiqué que era individual. Cuando me consultó el delegado, me hizo hincapié de que en las indicaciones había colocado de manera grupal. Así es que respeté lo que había puesto en las indicaciones. O sea, que en cualquiera de los 2 casos es aceptable, ¿no? O sea, si lo has presentado de manera individual o de manera grupal. Lo importante aquí, sí, por favor, si han puesto de manera grupal, tienen que haber trabajado, ¿no? Todos. Y si tus compañeros lo enviaron de manera individual, se les va a calificar de manera individual. Y en el caso tuyo, pues con los integrantes no, ya sí. pues.
Ujú. A eso te referías, ¿verdad? Ya, está bien, no, sí, no hay ningún problema en eso. Pero sí, por favor, lo único que le pido es sí, por favor, que considere el grupo 6 que está pasando este caso, pero que en realidad sí hemos trabajado todos, ¿no? O sea, lo único nomás que me queda decirles es pedirle las disculpas del caso y que ha sido todo un malentendido. Pero sí hemos trabajado todos. Pero en tu carátula, ¿qué dice tu carátula? O sea, lo que yo voy a revisar, Álvaro, En mi es carátula aparece el nombre de 3. ya, entonces la nota va a ir para esos 3 estudiantes. Para los otros estudiantes que lo han presentado de manera individual, voy Sí. a calificar su trabajo de manera individual. ¿Ya? Igual no se van No a hay ningún perjudicar. problema, profesora. De eso sí no tengo problema. Ya, Lo que ya. me preocupa es que no pierdan su nota. Ajá, eso es lo que quiero. Ajá. Gracias. Grupo Genial. 6, por favor. Listo. Ahora sí, Señora, antes descansemos un que ratito. se vaya, ¿se recuerda que le había comentado que iba quizás a hacer el trabajo final solo? Sí. Este, Y no lo, te he puesto los datos todavía, ¿no? Tengo que no, ponerlos